Como decía, Fernando es ingeniero de minas y ha desarrollado su carrera profesional en Saint-Gobain, PAM España, los primeros años como técnico comercial, posteriormente como delegado comercial y desde 2011 hasta la actualidad como ingeniero del departamento técnico. Fernando abordará en esta ponencia las cuestiones más relevantes para la instalación de tuberías de función dúctil, como son los tipos de juntas, el montaje de los tubos, el montaje de los accesorios, la cámara de llaves, las válvulas, la prueba de presión o la reparación de fugas. Fernando, cuando quieras. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias Alejandro por la presentación. Y yo me ha tocado la parte práctica. Vamos a ver justamente todo lo que nos ha dicho Antonio sobre el diseño, lo vamos a aplicar en las obras. Una vez que terminé esta presentación me di cuenta que lo que había hecho era una recopilación de anécdotas, curiosidades que me he encontrado en todas las obras y que me ha servido para tener un hilo conductor en la presentación y, digamos, hacer las recomendaciones que nosotros como fabricante hacemos a los clientes cuando están haciendo sus obras y que visitamos frecuentemente. Una primera introducción va a ser limitar un poco. Antonio nos ha hablado que tenemos muchas juntas. En esta presentación hay que limitarlas, las voy a limitar a tres tipos de uniones que son las más corrientes, porque el resto de uniones acerrojadas que hemos visto en el cuadro que nos ha puesto él serían de otra charla, tienen un montaje específico, complejo, tienen unos usos muy específicos y no me daría tiempo en esta charla. Por lo tanto, voy a hacer una introducción a la junta estándar, la express y la de bridas, que son las tres juntas principales que utilizamos. La junta automática estándar. Perdona, Fernando, no sé ¿Sí? si te has olvidado de compartir la pantalla, quizás. Pues vamos a ver. Sí, veo que me había olvidado, efectivamente. Ahora, Fernando, muchas Perdón, gracias. Perdón. Bueno, realmente no había nada más que estaba hablando sobre la presentación, o sea, sobre la carátula. Bien, esta sería la primera junta, la junta estándar, que la llamamos automática porque la estanqueidad la logramos exclusivamente enchufando el extremo liso en la campana del tubo. Como veis, el perfil de la junta es bilabiado de tal manera que a mayor presión interna, mayor presión de contacto en estos dos laterales de la junta contra el asiento de la junta y contra el extremo liso. Esta junta la utilizamos en tubos y accesorios. Cada vez más se utiliza en accesorios, más que la junta express. Luego veremos por qué. Y tiene una peculiaridad esta junta, y es que tiene mucha desviación angular. Esta desviación angular tiene que estar avalada por un ensayo tipo, un ensayo de prestaciones que la norma 545 contempla en 3 capítulos, nada menos, y que es un ensayo con tolerancias a menos, con cizalladura, con giros de estos ángulos y que, lógicamente, tiene que estar certificado. Certificado cada tipo de junta por estos ensayos tipos. Bien, lo que buscamos con esta desviación son precisamente estos desplazamientos. Como veis, los 5 grados hasta 300 nos darían en tubos de 6 metros 52 centímetros de desplazamiento y en tubos de mayor de 600, que tienen 4 grados hasta 1200, nos darían 49 centímetros. O sea, estamos en el entorno de 50 centímetros de desplazamiento. ¿Para qué? Pues para esto. El tubo en sí, en sus 6 metros, tiene una resistencia mecánica muy fuerte. Aquí tenemos un tubo cargado en un punto, con 1 tonelada casi, que si soltamos esa carga, el tubo recupera perfectamente. Luego tenemos una estructura de 6 metros muy resistente. Pero si contemplamos todos los tubos unidos, y lo que contemplamos es una canalización, en esta fotografía vemos que el tubo en sí
aguanta perfectamente un golpe de un accidente, pero que a la vez las juntas toman la desviación angular hasta el límite que tienen, que es bastante grande, y el tubo sigue sin fugar. ¿Esta fotografía qué nos dice? Pues esta fotografía nos indicaría que estamos transportando agua con una viga flexible que tiene, digamos, unos momentos flectores rotos cada 6 metros y que por lo tanto, porque si esta tubería la hiciéramos en acero, sí hubiera roto, por alguna soldadura seguramente, y lo que hemos hecho es romper el momento flector cada 6 metros y se ha comportado como una cadena flexible, que cada eslabón es muy fuerte, pero a la vez no se opone en un momento largo a un esfuerzo como pueda ser un accidente. En estas otras fotografías, la de la izquierda, por ejemplo, veis que se colocó una tubería provisional para dar servicio al pueblo más cercano, en la que se dejó aérea y en la que cayó parte del talud de la carretera, golpeó los tubos, las juntas tomaron su desviación, pero la tubería siguió dando servicio sin ningún problema. Esto es tener la tubería sin tomar la desviación y dejar que esas juntas se comporten según la evolución del terreno. Imaginaros que se queda la tubería completamente descabalgada por debajo, pues aguantaría hasta el giro de esos 4 grados o esos 50 centímetros que decíamos. O bien, en la fotografía de la derecha, podemos ver que las tomamos previamente. Bueno, esto es una zanja como las que ha dicho Antonio, que sería del caso -2 más bien, porque es un terreno con, ya veis que piedras, pero este terreno en teoría es bastante coherente y por lo tanto lo que hacemos es evitar codos tomando previamente las desviaciones angulares. Cualquiera de las dos situaciones es válida. La siguiente junta, la junta express, la llamamos mecánica porque la estanqueidad la hacemos nosotros apretando los bulones. Esta junta tiene mucha menos desviación, pero no nos importa porque solo la tienen los accesorios y por lo tanto no es necesario desviarlas. ¿Cómo se comportan estas juntas? Porque hemos dicho que el tubo tiene una resistencia tremenda y la pregunta de todos los clientes normalmente es, pero ¿y las gomas tienen esa resistencia? Las presiones de las que nos hablaba Antonio, por ejemplo, ¿las aguantan estas juntas? Bueno, pues hacemos un ensayo. En esta bancada veis 2 tubos enchufados que tienen la junta en medio y hemos puesto la junta estándar, lógicamente, en su asiento y hemos cerrado por los extremos con 2 juntas express que no tienen la geometría de un enchufe de un accesorio, tienen otra geometría, pero nos sirve para probar las gomas. Hacemos estallar el tubo y vemos que rompe antes el metal, estamos hablando de 160 bares, puesto que si este es un tubo de 250, de diámetro 250, estamos utilizando un coeficiente de seguridad de 3, por lo tanto este tubo tiene que romper a 3 veces su clase. Esta clase de presión sería 50 bares, puesto que equivale a un K9 de los antiguos, luego tiene que romper a más de 150 bares. Bueno, pues las juntas los aguantan. Como anécdota os diré que en la fábrica de Santander no hacemos este mismo ensayo, yo no pongo aquí una junta intermedia, pero tenemos las 2 express cerrando y rompemos tubos al año, un montón de ellos, y yo siempre tengo las mismas juntas puestas. Lo cambio una vez al año en la parada y punto. Bien, y por último, el tercer tipo de junta, la junta de bridas. Bien, toda la valvulería lleva bridas y por lo tanto la transición entre las canalizaciones de fundición que llevan las juntas anteriores con las válvulas de la obra se hacen con bridas. Luego tenemos un montón de accesorios para esas cámaras de llaves y para conectar a la tubería que llevan bridas. Luego veremos el montaje de todas las juntas. Bien, estas son las juntas que hemos visto antes con Antonio, que hay un montón de ellas, son acerrojadas, son de tracción y por lo tanto tienen un montaje muy complejo, cada una diferente, según diámetros y requerirían otra presentación.
Y bien, vamos a comenzar ya. Vamos a iniciar un montaje ficticio en el que montamos el primer tubo, montamos el segundo y aquí nos viene la primera pregunta de muchas obras, que siempre me la he encontrado hace años más que ahora, ya cada vez la gente lo conoce mejor, pero el sentido de las campanas, ¿cuál es? ¿El del agua? ¿Hay más pérdida de carga si el agua va en contra de los enchufes o si va a favor? Pues no. Los tubos por dentro son un cilindro perfecto en el que hay la misma pérdida de carga en un sentido o en el otro. Si tomáramos aquí una desviación angular y lógicamente hubiera más pérdida de carga, puesto que en vez de ser un cilindro perfecto hubiera una oblicuidad, nos da lo mismo que vaya en un sentido o en otro porque se va a encontrar en un ángulo o en otro el mismo obstáculo, con lo cual la pérdida de carga es la misma. Cuando vemos enchufes en una obra colocados, lo único que nos indican es el sentido del montaje. Los enchufes siempre miran hacia donde vamos montando. Seguimos montando y aquí nos aparece la segunda cuestión. Imaginemos montado 1 kilómetro de tubería. Estos tubos nosotros los fabricamos de 6 metros hasta 600 y de 7 metros entre 600 y 1000. A partir de 1000 ya son de 8 metros. Bueno, pues en 1 kilómetro que llevamos montados, el hecho de que sean de 6 metros o que sean de 5,5 es fundamental porque nos ahorra en diámetro hasta 600, o sea, de 6 metros nos ahorraría 15 juntas, por lo tanto, 15 tubos, 15 acarreos, 15 transporte de tubos, 15 enchufados de tubos, etc. Pero a partir de 600, cuando los tubos ya son de 700, imaginemos una obra en el monte de 800, que hay que acarrearlo en carretillas y subirlo por un camino, etc., nos ahorra 39 tubos. Solamente esa diferencia de longitud de 1,5 metros. Es decir, tendríamos que subir al monte 39 tubos menos en 1 kilómetro y montar 39 tubos menos. Bien, la tercera cuestión. Ahora tenemos que tomar un cambio de dirección y por lo tanto tenemos que cortar un tubo, poner un codo y seguir montando. El corte de los tubos, que es otra de las cuestiones que surge en todas las obras. Los tubos, por su fabricación, no son completamente cilíndricos, tienen cierta conicidad. Esta conicidad aumenta a medida que aumentamos el diámetro, es decir, hasta 300, la propia norma indica que los tubos que suministremos deben poderse cortar en 2/3 partes del tubo, es decir, en un tubo de 6 metros lo podríamos cortar a 4 y dejar 2 al lado de la campana sin cortar. Pero a partir de 300, la norma ya nos indica, los tubos tienen esa conicidad para poderlos sacar de la máquina y a medida que aumentamos el diámetro, lógicamente, para poderlo sacar esa conicidad aumenta. Y por lo tanto, hay que jugar con las tolerancias de fabricación a la hora de buscar un tubo para poderle cortar. Nosotros llamamos tubos calibrados a los tubos que medimos en nuestro parque en fábrica. No es que fabriquemos unos tubos especiales, sino que de todo nuestro stock buscamos los tubos que de medida, por lo menos hasta la mitad, se puedan cortar. A eso lo llamamos calibrados y, lógicamente, tiene un costo, puesto que lleva una manipulación del tubo, etcétera, etcétera. Bien, esto se puede hacer en obra perfectamente. En todas las obras hay alguna pieza, luego veremos por qué, alguna pieza express, y por lo tanto con una contrabrida express la pasamos y verificamos, nos vale de galga, verificamos el diámetro exterior, pero a la vez, como es una pieza moldeada, pues verificamos que no está ovalizado el tubo, porque podemos tener problemas a la hora de enchufado no solo por el diámetro exterior, sino por la ovalización. Pues matamos 2 pájaros de un tiro. Cuando, por lo que sea, tenemos que cortar un tubo cerca de la campana, veis ahí, imaginaros que tenemos que cambiar de dirección donde está la X y nos coincide en el entorno de una campana. Imaginemos que nos coincide a 1 metro de una campana. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues cortamos el tubo por el extremo liso, en vez de cortarlo por la campana, y ese extremo liso que hemos cortado lo ponemos
en su enchufe, en el enchufe de su propio tubo, ponemos el codo y continuamos. Esto lo veis aquí perfectamente. Esto es lo que nos ocurre en todas las obras. Cuando hay que cortar cerca de la campana, llamando cerca a 1 metro, 2 metros, lo que hacemos es cortar por el extremo liso y ponerlo delante, contra el codo. Aquí veis en la fotografía de la derecha, venimos el montaje, las campanas nos miran hacia nosotros, lo que han hecho es cortar por aquí y enchufar el trozo de tubo aquí para poder poner el codo. Continuamos. Con la junta estándar, en estos cortes hay que hacer bisel. El tubo viene de fábrica con un bisel o bien moldeado de la propia centrifugadora o bien hecho por una máquina cuando cortamos los otros tubos en la fábrica, pero ese bisel desaparece al cortar el tubo y lo tenemos que hacer. Ya veis que el bisel no se trata de afilar el tubo, se trata de hacerle una pequeña, digamos, rampa. Esta es la proporción 9, 3, 15, 5, en función de los diámetros. ¿Para qué? Para ayudar, la junta tiene su propia rampa, este bisel entra por esta rampa, esta junta, que es como la veríamos de frente, va encajada en el asiento de junta, que tiene que estar perfectamente limpio. A esta rampa le vamos a dar el lubricante y al extremo liso le vamos a dar lubricante. Bien, a este bisel se le puede pintar, pero hay que tener en cuenta que esto está detrás de la junta y por lo tanto no trabaja, no tiene, digamos, no trabaja estanqueidad. Luego, simplemente con pintarlo con la propia pintura que suministramos con la tubería, la propia pintura de la tubería es suficiente. ¿Cómo enchufamos los tubos? Aquí veis a la izquierda un codo de gran diámetro y veis que es con junta estándar. Por eso os decía yo la tendencia hacia las piezas con junta estándar. Imaginaros que este codo de este diámetro tiene del orden de 40 bulones en cada junta. Imaginaros ponerse a apretar en cruz los bulones de cada junta, excavar por debajo para apretar los de abajo y, sin embargo, aunque cueste un poco por la geometría de la pieza, pues enchufándolo con una junta estándar, digamos que es bastante más rápido. Esto puede llevar 10 minutos y lo otro puede llevar un día. Lógicamente, hay que proteger, aquí no se ve, pero esto lleva madera porque hay que proteger el tubo del empuje de la pala. Lo más aconsejable, pues es montar con tráctil. En diámetros pequeños con uno y a medida que vamos aumentando el diámetro se puede hacer con 2 trácteles e incluso ya cuando el diámetro es enorme, más de 1000, pues se puede hacer con 3. Pero lo normal es hacerlo con 1 hasta 600 y luego se puede hacer con 1 o con 2 en función digamos, de la pericia que tenga el montador. Aquí veis tubería Bluetooth, que es de diámetro pequeño, pues un tráctil pequeñito, se está montando en pendiente y es una forma bastante cómoda de montar. Esta tubería Bluetooth, que es la de diámetros pequeños, que tiene unas peculiaridades que ahora no me da tiempo a explicar, se monta, por ejemplo, con palanca. Veis que han protegido la barra con un trapo y con cinta aislante, o si no, con una madera. Pero un codo, por ejemplo, también con junta estándar, pues lo normal es tener un tráctil de cadenas, ya digamos bastante resistente, y se le pone una slinga para no estropear el revestimiento del codo. ¿Hasta dónde enchufamos? Pues hasta las marcas. ¿Dónde? Entre marca y marca. Ahí veis, la campana tiene que quedar entre las 2 señales. La fotografía de la derecha, pues se han, digamos, salido, se supone que se ha salido porque hemos manipulado la tubería y a lo mejor hemos movido 3 tubos más allá y se nos ha desenchufado un poco el que más tolerancia tenía, por ejemplo, la campana a mayores. Entonces, para eso son las marcas, para verificar que cuando hemos manipulado la tubería o cuando hemos traccionado una tubería cerrojada, no hemos desenchufado los tubos. Bien, montaje de la junta express. Aquí siempre suele haber corte, puesto que
es la junta que lleva los accesorios y por lo tanto al llegar a un accesorio normalmente hay que cortar. Bien, aquí no hay que hacer bisel, puesto que pasamos la contrabrida a mano, pasamos la goma a mano. Lo que sí hay que quitar es la rebaba del corte, puesto que aunque pasamos la goma a mano podemos cortar la goma, y luego se enchufa y se va colocando. Se coloca la goma en su cajera, que veis aquí, y se corre la contrabrida, se ponen los bulones y se aprieta. Tenemos dos tipos de bulones, por simplificar, pequeño y grande. Luego hay dos pares de apriete. Aquí se trata de expandir la goma con la contrabrida. No se trata de sellar la escotilla del submarino. Lo digo porque yo he visto romper en obra bastantes contrabridas, pues porque la gente aprieta a tope, lo que dé. Y si es una llave que tiene mucho brazo y el señor tiene mucha fuerza, pues el par de apriete puede ser de 3 veces este. No, se trata de expandir una goma y los dos pares de apriete serían estos: 12 metros kilo o 30 metros kilo para el grande. Bien, otra de las cuestiones que surge en obra, tubería ya instalada de hace años y de repente se ve contrabrida. Y dicen, bueno, es que esta era tubería cerrojada. No. La de la izquierda es una contrabrida cerrojada y la de la derecha es una contrabrida express. Esta contrabrida solo está comprimiendo la goma, que veis aquí en la cajera de la pieza, y la otra está haciendo bloqueo contra una pieza que está contra un cordón de soldadura. Por lo tanto, esta tiene el doble de bulones y tiene el doble de espesor y a la vez el doble de peso. Si se ve en obra, pues hay que verificar si es una junta express o es una junta cerrojada. Por último, montaje de la junta de bridas. Aquí se pueden decir dos cosas que son las fundamentales. Las juntas de bridas hasta diámetro 600 son orientables, es decir, son bridas locas en cuartos o en medias que giran para mayor comodidad en el montaje y que se pueden intercambiar, de tal manera que el PN de la pieza viene determinado por la brida y yo puedo cambiar una pieza que sea PN16 a PN25 cambiando esta brida, puesto que el cuerpo no tiene PN, por lo tanto aguanta cualquier presión. En cambio, a partir de 600 las bridas son fijas. Lógicamente las válvulas siempre tienen las bridas fijas, pero las piezas tienen las bridas fijas. Aquí ya los pares de apriete dependen de los PNs y de los diámetros, y por lo tanto hay un montón de ellos. Nosotros no suministramos ni la tornillería ni las juntas. Ahora bien, sí recomendamos que en presiones de presión mayores de 16 usemos juntas de elastómero con alma metálica. En el mercado hay todo tipo de juntas, hasta de cartón. Bien, es mucho mejor una buena junta de cara al futuro que poner una mala junta en todo un piecerío, digamos, de una arqueta o de una cámara de llaves que lleva un montón de bridas. Luego ya la tornillería ocurre lo mismo, hay cantidad de calidades y en función de la calidad de la tornillería, esta junta será más autoportante o menos y más resistente a cizalladura o menos. Y vamos a empezar a ver los accesorios y su montaje. Bien, esta fotografía la pongo porque la fundición dúctil tiene una característica que no tiene ningún otro material, y es que yo puedo hacer toda la conducción, toda la canalización con el mismo material. Con plástico, con acero o con hormigón se pueden hacer tubos, pero normalmente el resto de los accesorios que lleva una canalización, válvulas, conexiones de todo tipo, etcétera, al final se hacen de fundición dúctil. Pero, sin embargo, nosotros aquí tenemos una coherencia total. Todo este material nos va a durar el mismo tiempo. Si tiene una longevidad X, lo tendrá en su conjunto, porque hasta los bulones son de fundición. Y la única variación son los elastómeros, que es al segundo material que prestamos más atención con un laboratorio de elastómeros propio,
para que tengan una calidad y una durabilidad coherente con la fundición. En los accesorios se nos va a producir lo siguiente. En una tubería recta los empujes se anulan, pero en el momento que llegamos a una pieza especial, la geometría de la pieza hace que haya unas resultantes de empuje que son estas. En los codos sería el empuje en esta dirección en función del ángulo. En las T sería contraria a la salida. En una derivación el empuje sería contrario a la salida. En una reducción sería en dirección a la sección menor. Y en una brida ciega el empuje sería hacia la brida ciega. Bien, ¿cuál es el empuje mayor? El empuje mayor le tenemos en el codo de 90 grados. Ver que incluso a partir de 600 no ponemos ni el empuje que tiene, puesto que recomendamos poner 2 codos de 1/8, es decir, de 45 grados, en vez de uno de tal. El siguiente empuje es el de la brida ciega o la T. Y vamos a quedarnos con esto, por ejemplo, una tubería de 400 para un bar de presión tiene 1,5 toneladas de empuje. Luego, si vamos a probar una tubería a 10 kilos y ponemos un brida enchufe con una brida ciega para hacer la prueba, vamos a tener un empuje de 15 toneladas en esa brida ciega. Tenemos una aplicación que os podéis bajar cuando acabemos la reunión todos en el almacén de aplicaciones del teléfono, que sería poner Saint-Gobain PAM, y es la única aplicación disponible que tenemos. Os la bajáis y ahí tenemos que tenemos una utilidad que metemos el diámetro, el tipo de pieza y la presión, y nos da esa tabla de empujes que acabamos de ver. Bien, hemos montado el accesorio. Aquí he representado un accesorio conjunta mecánica express, pero podría ser perfectamente conjunta estándar, automática, y nos pasaría lo mismo. Este accesorio no trabaja a tracción y, por lo tanto, el empuje que hemos visto que tiene nos haría que se desenchufara. ¿Qué podemos hacer? O bien poner tubería cerrojada, que no lo podemos ver, pero habría que acerrojar un tramo equivalente al empuje para que en peso y rozamiento nos equipare ese empuje y nos lo sujete, o bien ponemos un bloque de contrapeso detrás del codo. Estos bloques de anclaje, aquí tenemos el ejemplo bien hecho, mal hecho, es decir, hay que dejarlas juntas al aire, puesto que si luego hay un problema, que no tengamos que demoler el bloque. Esto aquí, si luego no diera la prueba, pues habría que demoler estos bloques y sería un engorro. Aquí veis la misma situación, una T que tiene el empuje de una brida ciega, pero en dirección contraria a la derivación, y han dejado las juntas, como es lógico, al aire. Y bien, y llegamos a las T's. Las T's generalmente tienen salida de bridas. La principal es como un codo, siempre son de enchufes. Y la salida brida es por lo siguiente. Bueno, la montamos exactamente con el mismo criterio que el codo, cortando, teniendo esa precaución, puesto que no, va a pasar como con el codo, que nos queda en medio de un tubo y hay que verificar que estos 2 diámetros sean aceptables. Aquí, por ejemplo, ponemos una reducción y el primer uso, ventosas. Siempre lleva brida, puesto que tiene que haber una válvula de seccionamiento para poder quitar y poner la ventosa. Un desagüe siempre lleva brida de salida, puesto que lo normal es que esté la válvula cerrada y la abramos solamente para desaguar. Y una derivación. Y aquí es cuando pongo otro ejemplo de una cosa mal hecha. Esta T, que no lleva brida, por lo tanto esta derivación siempre va a estar en servicio, pues no tiene sentido ninguno haber puesto aquí una T con salida brida y luego un brida enchufe, sino que tenemos esta T con salida de enchufe y aquí habría que haber enchufado un tubo directamente. Las 2 siguientes piezas son las de transición entre la tubería
entre la canalización, tubería y accesorios de fundición y las válvulas, necesitamos piezas de transición, que son estas. Imaginemos que tenemos que poner una válvula ahí. Vamos montando tubería y entonces cortamos el último tubo a la medida de donde tenemos que poner la válvula, ponemos un bridge de enchufe, ponemos la válvula, ponemos otro bridge de enchufe y salimos con el tubo. Ahora bien, que la válvula puede ponerse un poquito más adelante, un poquito más atrás. ¿Qué vamos a hacer? Pues montar, no cortar el tubo y nos ahorramos un corte, tiempo y dinero. Ponemos un bridge liso, que es esta pieza de aquí abajo. Ponemos la válvula, ponemos un bridge de enchufe, que es la de arriba, y seguimos montando. Bien, siguiente accesorio. Este es el manguito que más utilidades tiene, siempre es express, y yo en todas las obras recomiendo que desde el principio se tenga uno en obra. Primero, la contrabrida nos va a servir para calibrar los tubos que vayamos a cortar. Y segundo, vais a ver las utilidades y es la pieza más versátil de todas las que tenemos. Tiene una peculiaridad sobre el resto de las piezas y es que es pasante por los tubos. Este diámetro es mayor que el tubo y por lo tanto corre por el tubo. Por lo tanto, siempre es express, no se puede hacer con juntas automáticas. Luego, esta pieza siempre va a llevar contrabridas. Y va a tener los siguientes usos. Unir conexión a canalización ya instalada. Por ejemplo, yo aquí he representado una arqueta ya construida y vamos montando tubería. Pero esto podría ser otro tajo de tubería ya montada previamente. Vamos montando. Esta arqueta, si dentro tiene toda la valvulería de bridas, pues va a tener sus dos pasamuros, con brida, lógicamente, y entonces a esa brida le vamos a poner un brida liso. Al último tubo que enchufemos, que nos quede más cerca del brida liso, medimos desde la campana hasta el brida liso y cortamos. Bien, ¿qué pasa? Que lo que metamos, lo que enchufamos en esta campana se nos separa del brida liso. Pues lo cerramos con un manguito. A continuación ponemos un brida enchufe y seguimos montando. Aquí lo tenéis. El pasamuros está embebido en el muro, no se ve. Detrás del pasamuros han puesto un codo de bridas. Al codo de bridas han conectado un brida enchufe, en este caso es acerrojado, y ya continúan con la tubería, que el codo también es acerrojado. Otra utilidad del manguito. Una tubería existente que puede ser antigua, como es este el caso, o puede ser de nuestra propia obra, que simplemente nos ha dicho el director de obra que tenemos que injertar una T en un sitio que no estaba previsto, un desagüe o una ventosa o una derivación que no estaba prevista y teníamos ya la tubería instalada. Pues bien, el manguito nos sirve para injertar. Cortamos por aquí, este carrete de tubo lo apartamos, enchufamos la T, medimos desde la T hasta donde hemos cortado y cortamos ese carrete a esa medida, lo metemos aquí, enchufamos y lo que entra aquí se nos separa aquí. Corremos el carrete y ya lo tenemos cerrado, ya tenemos hecha el injerto de la T. ¿Para qué más sirven los manguitos? Por eso hay que tenerlos siempre en la obra, al menos uno. Pues para reparar fugas. La fuga se da cuando menos lo pensamos y se nos da cuando hacemos la prueba hidráulica. Pues tener siempre previsto un manguito para reparar. La fuga más corriente sería, que es la que se da más habitualmente, en una campana, en el enchufe, y es una junta arrollada, normalmente. ¿Qué hacemos? Bien, vaciamos, cortamos una virola, sacamos ese trozo de tubo donde está la junta averiada, cambiamos la goma, limpiamos bien el asiento de junta, cambiamos la goma por una goma nueva y verificamos que el tubo que hemos sacado esté bien, que la fuga no se haya producido porque el tubo tenía una rebaba, porque en ese caso quitamos la rebaba, hacemos el bisel como es debido y le volvemos a montar, pero previamente colocamos un manguito en la otra parte del tubo para cuando enchufemos ese trozo de tubo, correr el manguito y cerrar. Por lo tanto, ya tenemos
digamos, reparada la avería. El otro tipo, bueno, esta es la goma como la vemos normalmente en una fuga de este tipo, pellizcada. Aquí veis la marca que deja el pellizco. Veis que aquí ha empezado a doblarse en la cajera. Este es el asiento y ha salido de la cajera y se ha pellizcado, y aquí ha pellizcado el tubo. Esto puede ser debido a que la cajera del enchufe tenía porquería, estaba sucia, tenía arena o tenía algo, a que no había suficiente pasta lubrificante en la junta o en el extremo liso, a que el bisel no estaba bien hecho, o a que hemos enchufado con el tubo no completamente recto contra la campana, sino con cierta desviación. Cualquiera de esos motivos nos hace tener una fuga. Aquí veis la fotografía de lo que os decía. Se corta la rodaja, ya tenemos espacio para tirar de este tubo y desenchufarlo. Veis que la fuga se dio aquí. Como hemos dejado la junta al aire, pues nos permite ver el enchufe por dentro, ver qué ha pasado, cambiar la goma, y si este tubo está bien, le volvemos a enchufar y cerramos aquí con un manguito. La siguiente fuga, ya esta es más peliaguda en el sentido de que cuando se nos da en un tubo nunca sabemos el motivo exacto, siempre está la duda de una grieta, un golpe, quién se le ha dado, pero lo que no sabemos es que un tubo golpeado cuántas grietas puede tener y a cuánta longitud puede afectar esta fuga que vemos en un punto. Puede ser que el tubo la tenga en otro sitio que saldría más adelante con más presión. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es cambiar el tubo entero. Hacemos lo mismo, cortamos otra virola para tener espacio para desenchufar, le quitamos el tubo entero y otro tubo nuevo le cortamos a la mitad, enchufamos en los dos extremos y colocamos el manguito. Aquí lo veis, están troceando este tubo, no me digáis muy bien para qué hacían tanta ventana, pero de lo que se trataba era, estos triángulos es para poder tirar y desenchufar, porque esto ya tenía su tiempo, la pasta estaba seca y desenchufar este tubo iba a costar bastante, entre otras cosas, porque era acerrojado. Cámaras de llaves o arquetas. Bien, hay varias formas de enfocarlas. Esta con pasamuros. Veis que todas las válvulas llevan su carrete de desmontaje, su tornillería y sus 4 pasamuros, donde si abrimos o cerramos estas válvulas, los esfuerzos se nos van a transmitir. Aquí veis la anchura que vamos a dar del pasamuros completo para que nos sujete los empujes que hemos visto que pueden ser tremendos. Otro sistema sería, que veis este otro, que es tubería acerrojada, hasta la misma válvula, esta campana es acerrojada. Aquí han puesto un carrete de bridas para poder tomar un poquito de longitud y que la arqueta sea un poco más grande. No sé exactamente el motivo de esta pieza, pero bueno. Este brida liso es acerrojado también, lleva un cordón de soldadura y esto es acerrojado, y ya veis que la pared de la arqueta es muy débil, puesto que no tiene ninguna misión. Esta tubería está en tracción completamente, hay que traccionarla, y esto va a soportar el empuje de la válvula cerrada en una dirección o en otra, en función de estas juntas acerrojadas tensionadas. O lo que ocurre en la mayoría de las obras, que tenemos aquí, veis esta fotografía de la derecha, que lo que hacemos es sujetar a la solera, pues o bien las T's, o bien el codo, o bien estos bridalisos de entrada y salida. Se puede sujetar en función de la descomposición de empujes, se hace un cálculo y se ve exactamente qué es lo que sujetamos. Aquí lo veis, lo han sujetado a la solera. Aquí tendríamos, si esta válvula está abierta, lógicamente esto es una derivación en servicio, luego el empuje le tendríamos hacia la derecha. En el momento que cerramos esta válvula, ya es una brida ciega, tenemos el empuje hacia atrás de una T y el empuje hacia adelante de una brida ciega. Los dos empujes se compensan.
Aún así, ellos lo que han hecho es, este zuncho entra también por atrás a la solera y lo que han hecho es sujetar la T para que en un sentido o en otro quede bien sujeta. Aquí tenemos una ventosa. Las ventosas se comportan como una válvula cerrada, puesto que el flotador está cerrado y por lo tanto el empuje sería de la T hacia abajo, normalmente. La ventosa está puesta hacia arriba y por lo tanto, al ser, perdón, lo estoy diciendo mal, sería un empuje hacia abajo de la derivación, puesto que esto tiene bastante altura, y un empuje hacia arriba del flotador cerrado. Luego, entre uno y otro se compensan. Y vamos a ver, por último ya, porque veo que me he pasado un poco del tiempo, la prueba de presión. La prueba de presión, montamos la tubería, vamos montando y tenemos una zona alta y una zona baja. Tapamos con un brida liso en la campana que tengamos y con un brida enchufe en el extremo liso que tengamos. Cerramos con 2 bridas ciegas y en la parte alta de la conducción ponemos un grifo, una válvula pequeña, y en la parte baja un manómetro y la bomba. Un bombín, generalmente suelen ser manuales porque son más controlables y permiten ir metiendo presión poco a poco. Y lo que vamos a hacer es, con todo abierto, todos los desagües que pueda haber, todas las ventosas abiertas, ventosas por el camino, hay una discusión siempre en las obras si se dejan o se quitan por el hecho de que la tubería todavía no se ha hecho la limpieza y se pueden, digamos que, obturar un poco las ventosas, pero si ponemos una ventosa de 3 funciones, el flotador de gran diámetro, que es el que nos sirve para evacuar el mismo caudal de aire que caudal de agua metemos, pues lógicamente tiene un paso muy grande que, a no ser que subieran piedras muy grandes, no se obstruiría. Con lo cual, si están colocadas las ventosas, lo lógico es usarlas. Si no, lo que se puede hacer es anularlas, se quitan y se abren las llaves que tienen debajo y se abre todo para que vaya saliendo el aire poco a poco a medida que llenamos muy lentamente. La tubería hay que sujetarla, aquí veis, se caballetea y se dejan las juntas al aire. ¿Para qué? Para, si hacemos una prueba mayor de 1 kilómetro, pues luego buscar una fuga es muy complejo y por lo tanto es mejor tenerlas al aire. En caso de que no se pueda, que haya que tapar por motivos de obra civil, que no se puede dejar destapada la tubería mucho tiempo, pues yo aconsejo hacer las pruebas más cortas, de recorridos de 500 metros o 1000 metros, para poder buscar una posible fuga con más facilidad. Anclamos los extremos. Veis que aquí nos coincide que es la parte baja, por lo tanto hemos empezado a montar la tubería, puesto que aquí está el extremo liso, por la parte baja de la conducción. Y aquí vemos el manómetro y la bomba. Lo anclamos, veis que este anclaje es bastante sui generis y este es uno muy corriente. Observar, esto es muy importante, los laterales. Aquí estamos sujetando un empuje de los empujes que hemos visto antes, pero las juntas tienen una desviación angular. Y aunque tenemos la tubería sujeta por arriba, puede oscilar en el plano horizontal. Por lo tanto, hay que sujetarla con puntales laterales. Cuando nos vamos a diámetros enormes, con presiones altas, veis los chalés que salen para sujetar una brida ciega, para hacer una prueba. Es más aconsejable acerrojar, pero esto, como os digo, no se trata de acerrojar solo esta pieza, hay que acerrojar una longitud equivalente al peso y rozamiento que nos sujete todo eso. Por lo tanto, hay que acerrojar unos cuantos tubos antes. Si no hacemos esto bien, como es el caso, aquí han querido sujetar la brida ciega con las maderas que aportamos nosotros en los camiones, veis las cunas, que es madera buena, pero no tanto. Y esta tubería es de 400, os decía que recordara, y se probó a 10 bars, perdón, y se probó por la noche, estaba solamente poco personal, y
ocurrió esto. Lógicamente, son 15 toneladas. 15 toneladas no se sujetan bien con unas maderas completamente acuñadas de aquella manera contra terreno natural y encima desviadas. Pues lógicamente el tubo giró y marchó todo a hacer puñetas. Conexión en la parte baja. Bien, aquí veis los manómetros, veis que han aprovechado desagües. ¿Qué presión vamos a dar? Bien, yo aquí he puesto las presiones aconsejadas de la norma EN 805 y del manual del CEDES. Esto sería la presión de prueba de la siguiente manera. Si el proyecto tiene calculado el golpe de ariete, calculado exactamente el golpe de ariete, el consejo que da la norma es probarlo a un bar más de esa presión calculada. Si por el contrario no se ha calculado golpe de ariete y lo que se hace es estimarle, la norma te dice que no lo estimes por debajo de 2 bares, por lo tanto, lo que se hace es multiplicarlo por 1,5 o sumarle 5 y quedarnos con el valor más bajo. De tal manera que en presiones pequeñas nos da lo mismo, es decir, si esta presión máxima fuera 10 bars, lo multiplicamos por 1,5, son 15, y le sumamos 5 y son 15 también, nos da lo mismo, pero en cambio si son 20, ya nos daría 30 aquí arriba y 25 aquí abajo, luego lo probaríamos a 25. Esto es una recomendación, pero lógicamente lo que manda es la dirección de obra, el propio pliego del proyecto y las recomendaciones que haga el director de obra en el momento. Es a lo que hay que... Y yo con esto he terminado. Me he pasado un poquito de tiempo, pero es que yo creo que el tema lo requería.